Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Me parece asombroso que no ya que sea junio, es que es un sábado a las 8 de la tarde. Estoy pasmado la capacidad que tenéis de convocar a la gente. La verdad es que esto es algo que para lo que necesitaría mucho, porque los que somos profesores de Derecho Internacional nos pasamos todo el año intentando explicar a los alumnos cómo funciona el Derecho Internacional, y la pregunta de ¿qué se puede hacer? Pues desgraciadamente muy poco. Muy poco. Entonces, yo nunca trato de convencer a los alumnos de que el derecho internacional sea ninguna maravilla, porque no lo es, sino de que entiendan cómo funciona la sociedad internacional. Entonces, a veces es difícil de entender cuando uno no conoce cómo funciona el derecho internacional. Primero se habla de la comunidad internacional, nadie sabe qué es la comunidad internacional, eso no existe. No existe la comunidad internacional. Hay una organización internacional que no está por encima de los estados, que está por debajo de determinados estados, y son esos estados los que impiden que funcione el derecho internacional, porque el diseño del derecho internacional es equiparable a un estado de derecho, pero no funciona. No funciona porque hay estados que tienen el poder de evitarlo. Entonces, ahora se oye esos sesudos expertos que dicen hay que suprimir el derecho de veto en el Consejo de Seguridad. Hombre, vaya descubrimiento, pero es que esto desde que se crearon las Naciones Unidas. El problema es que no va a ocurrir. No va a ocurrir porque los estados que tienen el derecho de veto no van a renunciar nunca a él. Entonces, ¿sirven de algo estos procedimientos? ¿El reconocimiento de España, de Palestina, tiene sentido? Pues como decía hace poco el profesor Antonio Remiro, es tan oportunista como oportuno. Porque España reconoce a Palestina, pero no reconoce a la República Saharaui, y son dos casos exactamente iguales. Los mismos argumentos que utiliza para reconocer a Palestina debería utilizarlos para reconocer al Sáhara, que no solamente no reconoce, sino que España está apoyando la ocupación militar. Entonces, ¿de qué sirve? Bueno, pues en el derecho internacional sí sirve ese reconocimiento, porque le saca del ostracismo a Palestina. Palestina hace mucho tiempo que ha intentado actuar utilizando los pocos mecanismos que le ofrece el derecho internacional para defender su derecho, y no lo ha podido hacer porque no era un Estado. En su momento ratificó los convenios de Ginebra como movimiento de liberación nacional, intentó ratificar el Estatuto de Roma, ser parte de la Corte Penal Internacional, y el fiscal les dijo, lo siento, pero ustedes no son Estado, no pueden ser parte porque es una condición para ser parte del Estatuto de Roma. Después del reconocimiento por Naciones Unidas de Palestina como Estado no es miembro, pero es Estado, le ha permitido ratificar el Estatuto de Roma, y en estos momentos ya la Fiscalía ha puesto en marcha un procedimiento por lo menos lo ha iniciado, contra Netanyahu y el primer ministro israelí por la comisión presunta, yo creo que ya a estas alturas no se puede hablar ni de presunta, de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crímenes de genocidio. ¿A dónde va a llegar esto? ¿A dónde va a llegar esto? ¿Qué está ocurriendo? Lo más que podemos conseguir con esto es que Netanyahu no pueda salir de Israel si finalmente hay un procedimiento contra él, porque todos los estados que son parte tienen la obligación de entregar a esta persona a la Corte para que lo pueda juzgar. La Corte Penal Internacional no persigue a estados, persigue a personas. Entonces, esto es lo que es difícil de entender. El derecho internacional funciona por la voluntad de los estados. Ningún estado puede ser demandado ante un tribunal cuya competencia no haya aceptado el estado demandado. Es decir, Marruecos, Israel, Rusia, los estados que violan el derecho internacional con luz y taquígrafos no aceptan nunca la competencia de ningún tribunal internacional. Entonces, no se puede acudir a un tribunal, no vamos a conseguir una condena. ¿Qué hizo Sudáfrica? Sudáfrica acudió a la violación de la Convención de Prevención del Genocidio. ¿Por qué se ha ido tan lejos? ¿Por qué Ucrania también demandó a Rusia y para eso se tuvo que ir también a demandarle por violación de la Convención de Prevención del Genocidio? Porque es una convención que establece que todos los estados parte obligatoriamente aceptan la competencia de la Corte. Entonces, es cogido con pinzas en el caso de Ucrania, pero lo han hecho, es la única forma que tenemos de llevar a Rusia ante la Corte. Desgraciadamente esta es la situación, y a veces hablando con periodistas dice, pero ¿cómo es posible que la Corte no diga que Israel está violando la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales? Que lo que está haciendo no es legítima defensa, es una violación evidente del derecho internacional. Pues es duro, pero es que no puede. La Corte Internacional de Justicia no puede decir que Israel está violando la prohibición del uso de la fuerza. No puede aplicar la Carta de las Naciones Unidas. Esto es lo que es difícil de entender, pero es que funciona así el derecho internacional. La Corte solo se puede pronunciar sobre lo que suponga una violación de la Convención de Ginebra, de la Convención de Prevención del Genocidio. Esto es lo que es difícil de entender. Solamente puede decir si Israel está llevando a cabo actos de genocidio o no, pero no puede decir si Israel está haciendo otro tipo de actos que violan claramente el derecho internacional.
Y estas son las limitaciones que tiene el derecho internacional. En el caso del Sáhara Occidental, yo estoy en el equipo del Frente Polisario desde hace 30 y muchos años, y yo siempre les insistí, tenéis que acudir a un tribunal en donde haya un Estado de Derecho, al menos aparente, donde haya una división de poderes entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Palestina no tiene ninguna posibilidad de acudir a un tribunal así, porque no lo hay. Los saharauis acudieron al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para denunciar los acuerdos de libre comercio y de pesca que negocian libremente, que están violando el derecho internacional Marruecos y la Unión Europea para explotar los recursos naturales saharauis, como digo, violando el derecho internacional. Estamos a la espera de la última sentencia. Yo no tengo una confianza absoluta en esa división de poderes, porque los jueces del tribunal han dado muestras más de una vez, y lo digo sin ningún reparo, de prevaricar. Han adoptado algunas decisiones que son una aberración jurídica, para no decir la Unión Europea está violando el derecho internacional, y sin embargo tenemos la esperanza de que esa sentencia, que saldrá seguramente en septiembre, pues lo diga, y que diga estos acuerdos son nulos, violan el derecho internacional y por lo tanto no se podrán realizar si no cuenta con el consentimiento del pueblo saharaui. Los saharauis han tenido la suerte, si se puede decir así, de que han podido acudir a un tribunal en el que no se está jugando a Marruecos, se está jugando solo a la Unión Europea, si los actos de la Unión Europea son o no acordes con el derecho internacional. Pero los palestinos no tienen otra que buscar un tratado internacional que le dé competencia a la Corte, y eso es muy complicado. Es muy complicado porque es así como está organizada la sociedad internacional. Por eso, ¿sirve de algo? Sirve, porque yo creo que todo lo que sea mantener viva la llama del derecho internacional, por lo menos es el espejo en el que nos tenemos que mirar, aunque nunca conseguimos que se llegue a aplicar en casos tan brutales como los que están pasando en Palestina o en otros muchos sitios en el mundo. Por lo menos tenemos que tender hacia ello. Hay que tender a la utopía y, bueno, pues y por eso creo que estamos aquí todos, porque en realidad es algo nos levanta las entrañas ver lo que está pasando en Gaza. Pero es que esto está pasando en otras partes del mundo y no sabemos ni qué está pasando. Antes estaba comentando que en los últimos 3 años en Somalia y Yemen han muerto 2,5 millones de personas en guerra. 2,5 millones de personas. ¿Alguien sabe que hay una guerra por ahí? Porque es que ni nos llega la información. Entonces estamos mirando a lo que tenemos más cerca, que es lo que nos afecta más directamente, puede afectar más a nuestra economía, pero ahí abajo, pues bueno, 2,5 millones de personas, que hay que decirlo, ¿no? En fin, no es un discurso muy optimista, pero yo creo que, y bueno, no tengo tiempo para ello, pero por lo menos yo que lo he visto más de cerca en el caso del Sáhara Occidental, la sociedad civil tiene cosas que hacer y se consiguen cosas. Se consigue que empresas que negocian y están actuando ilegalmente se retiren del territorio. En Guipúzcoa hay una empresa que es la que está, CAF, que está montando ahí el metro que comunica, en fin, que está construyendo Israel en los territorios ocupados, y los trabajadores han presentado una queja ante la empresa diciendo no se puede porque estamos violando el derecho de los palestinos. Y ya veremos qué pasa, ¿no? Pero la sociedad civil no está muerta. Me gustaría más ver más gente joven aquí, porque hace poco, no sé si sabéis, hubo una manifestación en Donosti muy bonita en relación con Palestina, en el que después de una marcha nos tumbábamos en el suelo y había unos drones sobrevolando, el cielo estaba muy oscuro, pusieron la sirena de Guernica, y la verdad es que estar tumbado mirando al cielo, viendo esas nubes y ese ruido, te crea una angustia que no sabes por dónde pueden atacar. Te imaginas lo que puede estar pasando a la gente. La gente estaba muy contenta, decía, qué maravilla, cuánta gente. Y digo, ya, pero ¿había alguien de menos de 30? Es que no había. Y eso es algo también que tenemos que reflexionar, ¿no? Como yo la verdad es que me dejo los cuernos en la universidad tratando de provocar a los alumnos. Y digo, no podéis pasar por la vida como una seta, que hay mucha gente sufriendo en el mundo y estamos viendo todos los días en Gaza. Y en clase estamos hablando todos los días de Gaza y estamos viendo qué mecanismos tiene el derecho internacional. Y hay una manifestación en Donosti y no vais. Pero bueno, en fin, esto ya es una terapia de grupo.